Seguimos nuestro diálogo con el profesor Oscar Arnal, universitario, abogado y profesor constitucional de Derecho Constitucional y además profesor en la Escuela de Estudios Internacionales. Decíamos que Europa tiene una actitud y un perfil muy particular, una gran democracia, poco separadora de Estados Unidos, sobre todo en el tema del Medio Oriente. Y hoy la noticia es la respuesta iraní al ataque norteamericano del asesinato del general Soleimán. ¿Cómo ves ese problema en la perspectiva, primero, de un estudioso del derecho constitucional? Porque las normas jurídicas son muy importantes. Hoy se debate en Estados Unidos si jurídicamente era aceptable el que el presidente Trump tomase una decisión que es un acto de guerra sin pasar por el Congreso. Y en segundo lugar, como hay normas sobre terrorismo, sí podía actuar para eliminar terroristas, como él dice, y el hombre era un hombre muy importante en Irán, casi parte del gobierno. ¿Cómo se veía esa parte legal jurídica? Sí, el carnicero del Medio Oriente, le llamaban a Soleimani, ¿no? O sea, un hombre terrible. Lo que dice el presidente Trump también. Sí, y creo que este es un hombre, digamos, más importante que el propio Osama Bin Laden. O sea, es un hombre de Estado. Sí, es un hombre de Estado. O sea, este señor, ¿no? Con el Entonces, apoyo ¿cómo debía pasar iraní por el Congreso, tal vez, el presidente Trump, para una situación como esta que puede generar una guerra? Yo creo que Trump ha respondido sobre todo con la rueda de prensa como un gran estadista, ¿no? Y le ha dado una respuesta prudente al mundo en el sentido de no replicar ese ataque misilístico de Irán, ¿no? Porque Irán estaba, y la televisión iraní dijo que habían 80 muertos, y resulta que ahora se ha sabido que no hay ni siquiera un muerto, o sea, que no hay ningún muerto con el ataque iraní, que digamos, todas esas armas antimisilísticas de Estados Unidos han funcionado y han dejado pues sin ningún efecto ese ataque pues de más de 12 misiles que lanzó Irán. Y yo siento que el tema es que desescale la crisis y la tensión para lograr que la paz sea la que reine en el mundo, ¿no? Un acto de guerra tendría que el Congreso norteamericano que pronunciarse. ¿Es posible que los demócratas tengan razón de que él debió pasar por el Congreso? Es que si son respuestas inmediatas es muy difícil pasar por el Congreso, porque esto fue a la 1:30 de la madrugada, hora local. Entonces, hora local, digamos, de la región. Entonces, a esa hora el Congreso no se puede reunir para... Ya Trump, mediante un tuit, había advertido que, digamos, en caso de legítima defensa, la razón de Estado prevalece en ese sentido, ¿no? Ahora, los demócratas critican eso y dicen que no, que tiene que haber un permiso del Parlamento, pero eso es muy relativo desde el punto de vista de lo que está en juego, ¿no? Y de que a veces hay respuestas que tienen que ser dadas de inmediato, ¿no? Y que se casó ahí a un gran terrorista, a un hombre que está, digamos... Es la tesis del presidente Trump. Los demócratas dicen que es muy peligroso tener este tipo de actividades porque puede implicar una guerra en toda la región. ¿Estaría preparado Estados Unidos para una guerra en el Medio Oriente? Es que claro, esa guerra no le conviene a nadie, o sea, pero el tema es que Irán abusa mucho en el sentido de presionar para enriquecer uranio, en el sentido de apoyar a milicias ahí terroristas, a Al Qaeda, a grupos ahí yihadistas, a laístas, etcétera. O sea, es un problema grave lo que se vive en la región, esa es la realidad. O sea, entonces, y es un problema muy complejo de entender, porque están los sunitas, están los chiitas, están los kurdos, por ejemplo. Parte de los ataques son en la zona norte kurda de Irak. Kurdistán ha llamado más a la calma, a la tranquilidad y al diálogo, sobre todo que tiene el Kurdistán muy importante en Irak, el norte, con cierta autonomía, porque también hay una población kurda en Irán, en Turquía, en Siria, que además ahora reclaman mayor independencia y mayor autonomía. Claro, y eso, entonces, ¿Irán qué dice? Irán dice, entonces yo ataco, si Estados Unidos me ataca, yo ataco inmediatamente a Israel y ataco a los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, claro, eso evidentemente crea unos conflictos tremendos, porque el conflicto se extendería muchísimo. Entonces sería terrible para el mundo, porque hoy los mercados, ¿cómo han reaccionado? Bueno, el petróleo sube. La bolsa baja. El petróleo podría subir muchísimo más si se tranca, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, que lo domina geográficamente
Irán, ¿no? Entonces, claro, eso sería dramático porque no pasa por ahí alrededor del 40% del petróleo. Entonces, imagínese, embajador, en cuánto van a estar los precios del petróleo, las bolsas, los mercados. Hoy, por ejemplo, uno de los refugios en las bolsas mundiales fue el oro. Claro, O lo sea, ven como más sólido y sí, seguro. porque la gente lo ve como más sólido y seguro, pero, y claro, y los mercados ahora se han tranquilizado luego de que habló Trump. O Se sea, esperaba que Trump tuviese una claro, respuesta mucho más mucho más bélica, enérgica, sí, militar. mucho más Sin fuerte. embargo, llamó al diálogo, Sí, inclusive así es. recordó que, porque se ha hablado mucho de que este general Soleiman estuvo contra el ISIS, que eran todos estos guerrilleros radicalizados, y llama a Trump a luchar todo porque el ISIS va a resurgir. Con estas divisiones, estos grupos terroristas Claro. van a comenzar a tener más vigencia. Exacto, y ese es uno de los dramas que se viven en la región. O sea, que eso se convierta, que la espiral de violencia se siga ensanchando y que eso que ha dicho el ayatolá de ojo por ojo, diente por diente, termine por dejar ciego al Medio Oriente y a media Es lo que humanidad. decía Gandhi, sí. Así es. Si seguimos el consejo de ojo por Así. ojo y diente por diente, queremos sin ojo y sin dientes, porque Así es, no la vamos a quedar violencia, ciegos. sí. Pero, Es decir, yo creo que en eso América Latina está llamando al diálogo, a la negociación. No se siente de un parte ni solidaria con uno ni con otro, sino en una línea independiente, ¿no? sí, sí, totalmente. O sea, digamos, el llamado de la ONU, Alemania retirando sus tropas, lo que dijo inclusive Inglaterra, interesante, ¿no? O sea, llamados todos a la paz, a la tranquilidad, a que Irán no siga con la escalada de violencia. Bueno, ya esto evidentemente está muriendo, ojalá que sea así, pues. Trump también decía que había muchos problemas internos en Irán y manifestaciones. O sea, él aprovechó para hacer política en la rueda de prensa, pero creo que, como dices, los mercados han reaccionado tranquilamente, el petróleo no sigue subiendo. Aparentemente hay una especie de tranquilidad internacional, porque hubiera sido horrible que Trump ya hubiese destinado algunos centros fundamentales para atacar, como lo he dicho hace unos días, ¿no? Claro, o sea, que tenía 52 objetivos en la mira para si Irán tomara alguna acción, inmediatamente iba a responder. No fue así, gracias a Dios. O sea, la respuesta fue mucho más calmada. Evidentemente, Estados Unidos tiene las armas defensivas, como lo probó, para que los misiles estos no hicieran daño. Entonces, claro, igualmente las bases son muy grandes, o sea, ya hay, son en terrenos muy amplios, donde hay autobuses, donde hay piscinas, donde hay estadios, donde hay, digamos, grandes facilidades de todo tipo, ¿no? Pero hay que reconocer que Irán es una potencia que no es, digamos, un país pequeño como Granada aquí, Sí, con la sí. invasión norteamericana, ni es Irak, que tiene una tradición milenaria y un ejército que derrotó a Saddam Hussein en la famosa guerra del desierto, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente es un país que tiene mucha fuerza y que tiene petróleo, ¿no? El segundo productor de la OPEP, Así es. además segundo productor de gas en el mundo después de Rusia. Así es. ¿Y cómo ves la actitud de Rusia y de otras potencias, y sobre todo de China, que tampoco tienen interés en un conflicto directo? Sí, no tienen interés en un conflicto directo, pero claro, indirectamente los rusos se benefician por la subida del petróleo, ¿no? O sea, se beneficiarían por eso, pero estaba el presidente Putin en Siria, ¿no? Y también en Y Turquía, también en Turquía que es un con caso Erdogan. interesante que va a Así ser es. Turquía ahora, porque Turquía Sí. es miembro de la OTAN, pero se ha acercado mucho también a Siria y a Irán y a Rusia en el conflicto de Siria. Sí, por eso, lamentablemente el Medio Oriente es un hervidero, ¿no? Y claro, y uno de los peligros de esto es que aparezcan más lobos solitarios, personas como han actuado en los últimos años, causando bajas en la población inocente, inspirados precisamente en esos hechos de violencia, y por eso es que hay que condenar la violencia desde todo punto de vista, y las Naciones Unidas también llamando a la calma, el secretario general. O sea, creo que eso es fundamental, es importante. O sea, que realmente sea la paz la que prevalezca y que se acaben estos grupos, digamos, terroristas, estos grupos, que fue lo que trató de hacer Estados Unidos, y creo que fue lo que dijo, estuvo muy bien. Esto no es para empezar una guerra, es para terminar una guerra, es para terminar otra guerra. Bueno, muchísimas gracias, profesor Oscar Renal. Más adelante conversaremos también con el tema internacional, pero otro de las noticias, que es la evolución del famoso Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el triunfo electoral de Boris Johnson recientemente, que confirma esa salida, cómo está preparada la Unión Europea. Por cierto, sobre el tema de Irán, el propio Boris Johnson se reunió con Macron y con la jefe del gobierno en Alemania para pedir también a Irán prudencia y a Estados Unidos negociación, con lo cual los europeos, y en eso estamos de acuerdo con lo que decía el profesor Arnal, la Unión Europea quiere tranquilidad y paz
para seguir desarrollando relaciones cordiales con todo el mundo. Ya volvemos con Eduardo Díaz, agradecemos al profesor Arnal, ya regresamos.